Nunca olvidaré el chasquido seco de las tijeras, ni el golpe sordo de los pedazos de plástico al caer sobre la mesa. El sonido fue tan pequeño, tan insignificante, que cualquiera en la habitación habría podido confundirlo con el crujido de una rama al partirse. Pero para mí fue un trueno que me atravesó el pecho. Mi hijo Julián se levantó de su silla con un gesto brusco todavía, con la tarjeta en la mano, y me miró como si fuera una intrusa en su casa. Estábamos en el comedor de su piso en Valencia, la mesa aún llena de restos de la cena de domingo, y mis nietos observaban en silencio con los ojos muy abiertos. Vanessa, su esposa, fingía recoger platos para no intervenir. «Aprende a vivir sin mi dinero», gritó, y su voz retumbó en las paredes como un látigo. Yo no respondí. Ni una palabra. Miré los fragmentos de mi tarjeta sobre el mantel y con movimientos lentos, casi ceremoniales, los fui recogiendo uno a uno. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí, esperando que llorara, que protestara o que le suplicara, pero mi silencio fue absoluto. Vanessa se aclaró la garganta y sonrió con esa incomodidad estudiada que usan las personas cuando quieren aparentar que nada grave ha pasado. «Los niños tienen que irse a dormir», dijo llevándose a Mateo y Nerea al pasillo. Su voz sonaba suave, pero yo vi en sus ojos un brillo de aprobación hacia el gesto de mi hijo. Me quedé sola frente a Julián. Él respiraba con fuerza como si hubiera ganado una batalla. Su pecho subía y bajaba, y en la comisura de sus labios quedaba la sombra de una sonrisa satisfecha. Yo seguí recogiendo los pedazos, el primero con el logo del banco, el segundo con los números partidos, el tercero con mi nombre mutilado. Los sostuve en la palma de la mano como si fueran un recuerdo frágil. «Ya está bien de que abuses de mi generosidad, madre», añadió. «No puedes seguir gastando como si fueras la reina de la casa. Aquí mando yo. Aquí todo lo pago yo». No contesté. Lo observé con calma y en ese instante no vi al niño que crié sola, ni al joven al que acompañé a la universidad, ni al hombre al que abrí mis cuentas para que se sintiera seguro. Vi a alguien distinto, un desconocido, disfrazado con la arrogancia de un rey sin corona. Me levanté despacio. No quería que notara el temblor en mis rodillas. Guardé los pedazos en el bolsillo de mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Él pensó que me retiraba derrotada, que la lección había surtido efecto. Yo, en cambio, sentía un frío nuevo recorrerme la espalda. No era miedo ni siquiera tristeza. Era una claridad extraña, como si acabara de abrirse una ventana después de años de encierro. En el pasillo escuché la voz de mis nietos. «¿Por qué papá gritaba así?», preguntó Nerea con apenas 8 años. Vanessa les dijo que no se preocuparan, que su padre estaba cansado. Yo cerré los ojos un segundo tragándome la respuesta que me quemaba en la lengua. No era cansancio, era poder mal entendido. Regresé a mi habitación de invitada y cerré la puerta con suavidad. Me senté en la cama, saqué los fragmentos de la tarjeta y los puse sobre la mesilla. Allí, bajo la lámpara, brillaban como los restos de una pequeña catástrofe. Pero en esos trozos rotos algo dentro de mí despertó. Respiré hondo, lenta y profundamente. No iba a derrumbarme. No esa noche. Miré hacia la ventana donde las luces de la ciudad titilaban en la distancia y supe que aquel gesto brutal de mi hijo no sería el final de mi historia, sino el inicio de algo que aún no podía nombrar. Y fue entonces, en ese silencio denso, cuando los recuerdos del pasado comenzaron a golpear mi memoria con fuerza, como si quisieran recordarme quién era, antes de dejar que mi hijo tomara las riendas de mi vida. Aquella noche apenas pude dormir. Los fragmentos de la tarjeta descansaban sobre la mesilla como un recordatorio punzante, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián altivo, seguro de que todo lo que teníamos le pertenecía. Me giraba de un lado a otro en la cama, hasta que, sin poder evitarlo, mi mente me arrastró hacia atrás a un tiempo en que todo era distinto.
Me vi a mí misma mucho más joven con un abrigo demasiado grande y un niño de apenas 3 años dormido sobre mi hombro. Era Madrid en pleno invierno y la nieve se acumulaba en los bordes de la Gran Vía. Mi marido había muerto de repente un accidente tonto en la carretera que me dejó sola con una pensión mínima y un vacío imposible de describir. Recuerdo la sensación de caminar entre la gente con la certeza de que el mundo seguía girando mientras el mío se había detenido para siempre. Conseguí un puesto en una gestoría pequeña primero, archivando documentos y más tarde, como auxiliar contable. No había margen para lujos. Me levantaba antes del amanecer, preparaba a Julián, lo dejaba en casa de una vecina y corría al metro para no llegar tarde. Las horas se me hacían eternas, pero cada vez que volvías a casa y lo veía esperándome en pijama con los ojos brillantes y los brazos abiertos, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Aprendí pronto a ser prudente. Abría una libreta y anotaba hasta el último céntimo. No podía permitirme un error. Durante los primeros años mi vida se resumía en 3 verbos: trabajar, ahorrar y resistir. Las vacaciones eran un paseo por el Retiro y los cumpleaños una tarta sencilla, horneada en casa. Y aún así, Julián siempre tenía lo que necesitaba: ropa limpia, libros nuevos para la escuela, un plato caliente en la mesa. Un día en la gestoría un cliente me habló de invertir en pequeños fondos. No tenía experiencia, pero pedí folletos, hice preguntas, leí por las noches cuando Julián dormía. Descubrí un mundo que me apasionó, donde las cifras podían transformarse en seguridad para el futuro. Empecé con muy poco, pero poco a poco vi crecer los ahorros. Fue un crecimiento lento, paciente, como regar una planta cada día, sin notar el cambio hasta que de pronto florece. Julián nunca supo la magnitud de mis desvelos. Para él su infancia fue normal, quizá hasta cómoda, en comparación con otros niños del barrio. Tenía juguetes en Navidad, campamentos de verano y una madre que siempre estaba en primera fila en las reuniones escolares. Yo me dejaba la piel para que nunca sintiera la falta de un padre, ni el peso de la escasez. Recuerdo especialmente una noche en la que se puso enfermo con fiebre alta. Tenía apenas 9 años y yo no tenía dinero suficiente para pagar la consulta privada. Lo llevé a urgencias de madrugada con las manos temblando. Allí, mientras esperaba el diagnóstico, me prometí que algún día él no tendría que preocuparse por nada, que la vida que yo no tuve, la tendría él. Esa promesa fue la que me impulsó a seguir trabajando, a estudiar finanzas en cursos nocturnos, a asumir riesgos calculados en mis inversiones. Años después, cuando finalmente pude comprar un pequeño piso en propiedad en Madrid, lo sentí como una victoria personal. Puse a Julián en un buen colegio, luego en la universidad. Me aseguré de que nunca le faltara nada. Lo veía avanzar y pensaba que todo aquel sacrificio tenía sentido, que él, más que nadie, sabría valorar lo que yo había hecho. Ahora, tumbada en la cama de invitada, me preguntaba en qué momento se había olvidado de esos comienzos. ¿En qué momento mi hijo dejó de ver a la madre que lo sostuvo con las manos desnudas y empezó a tratarme como un peso muerto? Me levanté despacio, abrí la ventana y dejé que entrara el aire frío de la madrugada. Madrid había sido el escenario de mis luchas y de mis victorias, pero aquí en Valencia la vida me estaba mostrando un espejo cruel. Cerré los ojos, respiré hondo y entendí que para descubrir cómo habíamos llegado hasta aquí, tendría que recordar no solo lo que hice por él, sino también lo que permití que me arrebatara con el paso de los años. Los días siguientes a la humillación se desarrollaron con una normalidad impostada, como si nada hubiera ocurrido. Julián me saludaba con un beso frío en la mejilla. Vanessa sonreía con esa cortesía ensayada que se gasta delante de los niños, y yo por dentro guardaba el silencio como un arma que aún no había aprendido a usar. Una tarde, mientras recogía unas plantas en la terraza del edificio, escuché a Julián hablar con un vecino.
Me quedé quieta sin querer interrumpir y sus palabras me golpearon como una bofetada invisible. Sí, hombre, claro que es un sacrificio, decía con un tono entre orgulloso y resignado. Tener a mi madre aquí no es fácil. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo soy quien mantiene todo. Ella depende de mí para absolutamente todo. El vecino, un hombre mayor del cuarto piso, asintió con una sonrisa de aprobación. Eres un buen hijo, Julián. Hoy en día pocos se hacen cargo de los padres. Tragué saliva y apreté con fuerza la maceta entre las manos. El mismo hijo que me había arrebatado mi tarjeta, que vivía en un piso comprado con mis ahorros y conducía un coche financiado por mi cartera de inversiones, se presentaba al mundo como el sostén abnegado de una madre inútil. Y lo peor era que todos le creían. Esa misma versión repetía en cenas con amigos. ¿Veis, aquí está mi madre? Yo me encargo de todo lo que necesita, decía levantando su copa con gesto magnánimo, como si hubiera adoptado a una anciana desvalida en un acto de heroísmo. Sus amigos jóvenes profesionales con trajes caros y sonrisas rápidas me miraban con una mezcla de compasión y admiración hacia él. Vanessa reforzaba la farsa con una naturalidad pasmosa. Julián es increíble, comentaba con entusiasmo. No cualquiera se hace cargo de su madre así. Yo al principio tenía mis dudas, ya sabes, compartir la casa. Pero él me convenció de que era lo correcto. Y tenía razón. Las palabras caían como cuchillos en mi pecho. Ella, que sabía perfectamente de dónde provenía cada euro, que conocía la procedencia de las escrituras del apartamento y los fondos que financiaban sus caprichos, prefería alimentar la mentira antes que reconocer la verdad. Tal vez porque en esa mentira también se sostenía su comodidad. Yo me sentaba en silencio con mi copa de agua entre las manos, observando cómo la historia crecía y se reforzaba en cada gesto, en cada mirada cómplice. El buen hijo y la esposa ejemplar construían un relato que los engrandecía a costa de mi invisibilidad, y cuanto más lo repetían, más real parecía. Lo más doloroso no era la mentira en sí, sino la facilidad con que todos decidían aceptarla. Nadie preguntaba cómo era posible que una mujer que había trabajado toda su vida, que había sobrevivido a la viudez y levantado solas a un hijo, estuviera de pronto convertida en un peso muerto. Nadie cuestionaba que él, con apenas 30 años, pudiera mantener un estilo de vida que ni siquiera muchos ejecutivos alcanzaban. Bastaba con que lo dijera con suficiente seguridad para que todos lo creyeran. Yo apretaba los labios y contenía la rabia. Aprendí a hacerlo durante años, dejar que los demás me definieran sin levantar la voz. Pero dentro de mí, algo empezaba a cambiar. El recuerdo de mi esfuerzo, de mis madrugadas en Madrid, de cada factura pagada con sudor, se alzaba como un testigo incómodo que me negaba a seguir siendo invisible. Esa noche, mientras guardaba los platos de una cena especialmente ostentosa, me descubrí mirándome en el reflejo de la ventana. No vi a la anciana dependiente que Julián describía, sino a la mujer que había construido un patrimonio, que había tomado decisiones inteligentes cuando nadie creía en ella. Y comprendí que aquel espejismo que él vendía al mundo solo tenía fuerza, mientras yo siguiera callada. Me acosté tarde con el corazón agitado, sabiendo que tarde o temprano la máscara de mi hijo se resquebrajaría y que yo tendría que estar lista para el momento en que se rompiera. Cada vez que abría mi cartera me encontraba con la misma humillación disimulada en forma de plástico. Esa tarjeta adicional con el nombre de Julián en grande y el mío reducido a un número secundario era mi única llave al dinero que en realidad me pertenecía. Un trozo de plástico brillante, aparentemente inofensivo, pero que se había convertido en la correa invisible que me mantenía atada sin su control. Recordaba con claridad cómo comenzó todo. Fue hace algunos años cuando me mudé a Valencia, después de vender el pequeño piso en Madrid. Julián me recibió con una sonrisa afectuosa
y un plan que parecía pensado para mi tranquilidad. «Mamá, déjame ocuparme de todo. Tú ya trabajaste bastante en la vida. Ahora te toca descansar», me dijo una noche mientras cenábamos en la terraza. Su voz sonaba cálida, casi protectora, y yo quise creer que su preocupación era genuina. Al principio me resistí. Tenía mis cuentas organizadas, mis inversiones bajo la supervisión de un gestor de confianza, y aunque no era millonaria, tenía más que suficiente para vivir con dignidad. Pero él insistía con una mezcla de ternura y autoridad. «Hoy en día hay muchos fraudes, mamá. No sabes cuántos estafadores se aprovechan de la gente mayor. Déjame poner las cuentas a mi nombre. Así yo me encargo de las transferencias y los pagos. Tú no tendrás que preocuparte por nada». Recuerdo haber dudado mirando su rostro mientras hablaba con tanta seguridad. Yo quería creer que era cierto, que él realmente quería protegerme. Pensé que sería más cómodo que dejar de preocuparme por papeles y contraseñas. Sería un alivio. Así, poco a poco, firmé documentos que él me ponía delante, convencida de que era lo mejor para ambos. Primero fue la cuenta corriente, luego algunas tarjetas de crédito más tarde, el coche y el contrato de arrendamiento del apartamento. Él se encargaba de todo, de pagar las facturas de domiciliar, los recibos, de liberarme de la carga. Y yo, cansada de una vida de responsabilidades, cedí. Fue un traspaso lento, casi imperceptible, como si me quitaran un ladrillo cada día de mi propia casa, sin que lo notara, hasta que de pronto me descubrí viviendo en un edificio vacío. El resultado era evidente ahora cada vez que quería comprar algo tan simple como un café en una cafetería del centro. Debía usar esa tarjeta que llevaba su nombre. La camarera sonreía al pasarla por el terminal y me devolvía el recibo diciendo: «Aquí tiene, señora Valcárcel». Pero en la pantalla siempre aparecía su nombre, no el mío. Y aunque nadie más lo notara, para mí era un recordatorio constante de que mi independencia había desaparecido. Julián reforzaba esa dinámica con gestos pequeños que parecían inocentes. «Ten cuidado con lo que gastas, mamá», me decía con una sonrisa paternal, como si yo fuera una adolescente derrochadora. A veces añadía casi en broma: «Recuerda que todo esto sale de mi bolsillo». Yo sonreía débilmente, tragándome las palabras que querían escapar de mi garganta. Esa tarjeta era una cadena. Con ella podía comprar comida, ropa o regalos para mis nietos, pero nunca sin sentir que dependía de él, aunque en el fondo supiera que ese dinero seguía siendo el fruto de mis años de trabajo. Era como si me hubieran borrado de la historia financiera de mi propia vida. Me preguntaba en qué momento exacto había perdido el control. No fue un día ni una firma concreta, sino una acumulación de pequeñas renuncias. Una cesión aquí, otra allá. La tentación de descansar, de dejar que alguien más se encargara, me había llevado a entregar lo que tanto me había costado construir. Aquella noche, después de recordar cada paso de ese proceso, volví a abrir mi cartera. Toqué la tarjeta con la punta de los dedos, sintiendo su frialdad. Y comprendí que en ese pedazo de plástico no solo se resumía la historia de mi sumisión, sino también la chispa de la rabia que empezaba a despertar dentro de mí. Porque las cadenas invisibles tarde o temprano terminan por hacerse visibles. Y yo ya había empezado a ver con claridad dónde estaba atada. La invitación llegó de improviso, como solían llegar todas las cosas, en la casa de Julián. Una mañana Vanessa me anunció mientras servía el café que esa noche cenaríamos con unos socios de mi hijo en un restaurante del centro. No me preguntó si quería ir, simplemente dio por hecho que debía acompañarlos. «Te vendrá bien distraerte, Clara», dijo con esa sonrisa que escondía tanto como revelaba. Me vestí con un conjunto sobrio, uno de los pocos que aún conservaba de mis años de trabajo en Madrid, y me miré en el espejo con la sensación de estar disfrazándome para una obra que no era la mía. Cuando llegamos al restaurante, un local caro con lámparas colgantes y mesas repletas de copas brillantes,
Sentí el mismo vacío que tantas veces me acompañaba en sus reuniones sociales. Nos condujeron a una mesa amplia donde ya esperaban 2 hombres elegantes, uno de ellos con un acento extranjero, que le daba aire de importancia. Julián los saludó con efusividad, les estrechó las manos como si fueran viejos camaradas y de inmediato tomó el control de la conversación. Vanessa se sentó a su lado sonriendo y asintiendo a cada palabra. Yo me quedé frente a ellos en un extremo casi invisible. La charla giraba en torno a negocios, proyectos de inversión y viajes a Londres o Zúrich. Julián hablaba con entusiasmo describiendo estrategias, cifras y logros, como si él solo hubiera levantado un imperio. Escuchaba cada palabra y no podía evitar sentir cómo se me apretaba el estómago. Reconocía detalles de decisiones que yo misma había tomado años atrás, frases que sonaban demasiado similares a los consejos que alguna vez compartí con él. Pero allí, bajo la luz de ese restaurante caro, todo se narraba como parte de su éxito. En un momento uno de los socios levantó la copa y me miró con condescendencia. «Señora Valcárcel, qué suerte tiene de un hijo así. No cualquiera logra tanto a su edad». No supe qué responder. Forcé una sonrisa mientras la sangre me golpeaba en las sienes. Sentí cómo mi dignidad se encogía en la silla reducida, sentí un accesorio más del espectáculo de Julián. Vanessa intervino enseguida reforzando la farsa. La verdad es que Julián siempre ha sido brillante. Desde joven tuvo una visión clara. Lo que ven aquí es fruto de su disciplina y esfuerzo. Nosotros simplemente lo apoyamos. Yo apreté las manos sobre mi regazo. Nosotros, dijo ella, como si la historia de mis desvelos, de mis noches solitarias en Madrid, nunca hubiera existido. Como si mi hijo hubiese sido un genio innato que apareció de la nada, listo para conquistar el mundo. La cena continuó entre brindis y elogios, mientras yo tragaba cada bocado con dificultad. En varias ocasiones escuché cómo hablaban de nuestro apartamento en Valencia del Mercedes, que tanto impresionaba a los vecinos de las vacaciones en la costa, pagadas con los frutos del trabajo duro de Julián. Nadie sospechaba que cada uno de esos lujos había nacido de las cuentas que yo, en silencio, había alimentado durante décadas. Cada tanto alguien volvía a mirarme siempre con la misma frase preparada. «Qué orgullo debe sentir por su hijo». Yo asentía incapaz de revelar la verdad, porque hacerlo allí habría significado exponer públicamente la farsa y de alguna manera también mi propio error por haberlo permitido. El momento más duro llegó al final de la velada. Uno de los socios, ya algo ebrio, levantó la copa en mi dirección y dijo: «Brindemos por las madres que saben criar a hombres de éxito». Todos rieron y aplaudieron. Yo también alcé mi copa, pero lo hice con un nudo en la garganta. ¿Qué celebraba en realidad? ¿El éxito de mi hijo o mi propio silencio? Cuando salimos del restaurante, la brisa húmeda de la noche me golpeó el rostro. Caminé detrás de ellos viendo cómo se tomaban de la mano, satisfechos por la impresión que habían dejado. Yo me sentía más pequeña que nunca, como si me hubieran reducido a una sombra útil, solo para decorar su historia. En el coche, mientras Julián arrancaba con gesto triunfal, miré mi reflejo en la ventanilla y supe que aquel silencio tenía un precio demasiado alto. Y comprendí que ese precio ya lo había pagado demasiadas veces, incluso antes de que mi hijo me arrebatara el derecho de nombrar lo que sea era mío. La tensión llevaba días acumulándose como una tormenta silenciosa que se cargaba en cada palabra, en cada gesto condescendiente de Julián. Yo intentaba mantener la calma, esquivar las discusiones, pero algo en el aire me decía que se acercaba un desenlace inevitable. Aquella tarde todo estalló. Estábamos en el salón rodeados del mobiliario caro que tanto le gustaba exhibir. Julián se paseaba de un lado a otro con el ceño fruncido y el tono cada vez más alto. «No entiendes», mamá repetía una y otra vez. «Conmigo lo tienes todo, pero no puedes seguir gastando como si fueras independiente. Eres mi responsabilidad y tienes que aceptar las reglas». Yo lo escuchaba en silencio, sentada en un sillón,
que de pronto me pareció extraño, como si no perteneciera así a mi vida. Lo vi abrir el cajón de la mesa y sacar las tijeras. Sentí un escalofrío cuando alargó la mano hacia mi bolso, que estaba apoyado junto al sofá. Antes de que pudiera reaccionar ya tenía mi cartera en las manos. De allí sacó la tarjeta. La sostuvo un instante frente a mis ojos, como si me mostrara un trofeo de guerra. «Esto se acabó», dijo con una frialdad que me heló la sangre. El sonido fue seco, brutal. 2 cortes precisos y aquel plástico que simbolizaba mi única vía de acceso se convirtió en 4 pedazos irregulares que cayeron lentamente al suelo. Los miré esparcirse sobre la alfombra como las piezas rotas de algo mucho más grande que una tarjeta. Julián respiraba con fuerza, los hombros tensos, las tijeras aún en su mano. Su mirada era la de alguien que esperaba mi derrota. Buscaba lágrimas, súplicas, quizás un grito desesperado. No encontró nada de eso. Me incliné despacio, sin prisa, recogiendo los pedazos uno por uno. Los sostuve en la palma de la mano fría pero firme, y sentí un extraño alivio. El gesto que pretendía hundirme había despertado en mí una claridad inesperada. No era yo la que había perdido algo. Era él quien había mostrado el límite de su crueldad. «¿Qué haces?», preguntó confundido por mi serenidad. Nada, respondí con voz tranquila. «Solo recogiendo lo que es mío». Me incorporé y guardé los trozos en el bolsillo de mi chaqueta. Julián bufó, convencido de que mi calma era una máscara de shock. «Ya verás lo que es vivir sin mi apoyo», añadió con desprecio. Yo lo miré fijamente y por primera vez en años no vi a mi hijo. Vi a un carcelero celebrando su poder, sin darse cuenta de que acababa de usar su última arma. No discutí. No lloré. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, dejando atrás su voz cargada de reproches. Cerré la puerta con suavidad y el silencio que me envolvió fue distinto al de otras veces. No era vacío, era una calma férrea, como el preludio de una decisión largamente postergada. Me senté en la cama y saqué los pedazos de la tarjeta. Los coloqué sobre la mesilla y me quedé mirándolos bajo la luz cálida de la lámpara. Aquellos fragmentos que debían ser un recordatorio de mi dependencia se convirtieron en símbolos de algo nuevo, el punto exacto en el que el amor de madre había sido convertido en humillación. Y fue allí, en ese instante, cuando supe que la historia no podía seguir igual, que había llegado el momento de escuchar el eco de una voz que creía perdida desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras los trozos de la tarjeta descansaban en la mesilla, como pequeños testigos mudos, no pude evitar que los recuerdos me arrastraran hacia atrás. El silencio del cuarto se llenó de voces pasadas, de palabras que había escuchado muchas veces, pero que en su momento no quise atender con la seriedad que merecían. Me vino a la memoria la voz de Ernesto, mi difunto esposo. No era un hombre rico, pero sí prudente y sensato. Siempre repetía lo mismo: «Clara, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta, ni en lo financiero ni en lo personal. La seguridad está en la previsión». En aquel entonces yo lo escuchaba como quien oye una frase hecha un consejo de manual que parecía no aplicarse a nuestra vida corriente. Sin embargo, después de su muerte, esas palabras se convirtieron en una brújula silenciosa que guió muchas de mis decisiones. Fue justamente en esos años de reconstrucción, cuando me quedé sola con Julián, que conocí a don Ramírez Sorolla. Él era el abogado de la familia desde hacía generaciones, un hombre mayor de mirada penetrante y voz firme, con la calma de quien ha visto demasiados naufragios financieros y sabe cómo evitar que el barco se hunda. Fue él quien me ayudó a organizar la herencia, a regularizar papeles y a estructurar las primeras inversiones con orden. Recuerdo una tarde en su despacho con los ventanales abiertos hacia la Gran Vía madrileña. Yo estaba agotada, con los ojos enrojecidos de tantas cuentas por revisar, y él me ofreció un café fuerte. «Señora Valcárcel, usted tiene una capacidad admirable para prever, pero debe prepararse para lo improbable», me dijo.
Yo lo miré sin entender del todo. ¿A qué se refiere? Él apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. La vida cambia. Hoy es viuda joven. Mañana será madre de un adulto. Y más adelante puede encontrarse en situaciones que jamás imaginó. Hay que dejar todo previsto para cuando la confianza se vuelva duda, para cuando lo que parece sólido se convierta en arena. De esa conversación nació lo que él llamó el Protocolo Cero. Era un mecanismo simple pero contundente, un conjunto de instrucciones legales que solo yo podía activar, blindando el acceso a mis cuentas, revocando permisos de usuarios secundarios y trasladando todo mi patrimonio a una cuenta de contingencia. Un botón de emergencias y emergencia, diseñado para protegerme de estafadores de malas decisiones o de la vida misma. En aquel momento me pareció un exceso. Firmé los documentos por confianza en su criterio, pero nunca creí que tendría que usarlos. Guardé las copias en una carpeta azul en el fondo de un archivador y seguí con mi vida. Me convencí de que ese protocolo no sería más que una precaución olvidada, como tener un extintor en casa, esperando polvo y telarañas. Y sin embargo, ahora, años después, me descubrí agradeciendo a mi yo del pasado por haberlo escuchado. Allí, en medio del silencio de mi habitación, comprendí que todo lo que Julián había hecho para reducirme, para borrar mi nombre de mis propios bienes, podía deshacerse con un solo movimiento. No era magia ni venganza. Era la previsión convertida en salvación. Cerré los ojos y casi pude escuchar la voz de Ernesto otra vez. La seguridad está en la previsión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo, era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, la balanza parecía inclinarse a mi favor. Toqué el bolsillo de mi chaqueta donde aún guardaba los pedazos de la tarjeta rota. Ya no los sentí como símbolos de derrota, sino como un recordatorio del momento en que debía actuar. Encendí la lámpara, abrí el cajón de la mesilla y saqué mi viejo cuaderno de contactos. Allí estaba el número de Don Ramírez escrito con su caligrafía ordenada. Lo miré durante un largo rato, respiré hondo y supe que había llegado el momento de marcarlo, porque lo que alguna vez pensé que era un simple exceso de prudencia estaba a punto de convertirse en la clave para recuperar mi libertad. El reloj del pasillo marcaba las 11, cuando cerré la puerta de mi habitación con un gesto suave. El silencio de la casa era tan denso que podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas y el eco lejano de la televisión que Julián había dejado encendida en el salón. Se había servido un whisky como siempre, convencido de que la última palabra le pertenecía. Me senté frente a mi escritorio, encendí el portátil y esperé a que la pantalla iluminara la penumbra. Mis dedos temblaban levemente, no de miedo, sino de la certeza de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Abrí mi correo personal, ese que nunca compartí con nadie, y encontré la dirección que llevaba años guardada en silencio, la de Don Ramírez Sorolla. Durante un instante me quedé mirando la bandeja vacía, como si esperara que algo me detuviera, que una duda me hiciera retroceder. Pero no ocurrió. Sentí los trozos de la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta, como un talismán frío recordándome que no quedaban excusas. En el asunto escribí Protocolo Cero, ejecución inmediata. En el cuerpo del mensaje solo 3 frases. Por favor, proceda con la activación del Protocolo Cero. Revoque todos los accesos secundarios en las cuentas asociadas a mi nombre. Transfiera los fondos a la cuenta de contingencia 7B. Confirmación urgente. Lo releí varias veces asegurándome de que cada palabra transmitía la firmeza que había recuperado. No eran las súplicas de una madre dependiente, sino la orden de la verdadera propietaria de todo lo que Julián creía controlar. El cursor titilaba sobre el botón de enviar. Ese pequeño parpadeo marcaba la frontera entre mi vida de silencios y la que estaba por empezar. Inspiré hondo y con un movimiento firme hice clic. El sonido fue casi imperceptible, un leve chasquido del trackpad, pero en mi interior
Resonó como un trueno. No hubo explosiones, ni gritos, ni confrontaciones. Solo el silencio absoluto de una casa donde, sin que nadie lo supiera, el poder acababa de cambiar de manos. Cerré el portátil con cuidado como si sellara un pacto conmigo misma. Me recosté en la cama sin apagar la luz, escuchando el lejano murmullo de Julián, riendo al teléfono, jactándose quizá de cómo me había puesto en mi sitio. Esa arrogancia suya fue paradójicamente mi mayor alivio. Él no sospechaba nada. Acaricié los bordes ásperos de los pedazos de la tarjeta rota. Ya no me dolían. En lugar de cadenas, ahora eran las llaves de mi salida. Por primera vez en años me permití cerrar los ojos sin sentir miedo por el día siguiente. La noche avanzó lenta, pesada, pero no amarga. Cada minuto que pasaba me acercaba al momento en que llegaría la confirmación. El correo de don Ramírez era el latido que esperaba en la oscuridad, el sello que marcaría el final de una humillación y el inicio de mi verdadera libertad. Me quedé inmóvil respirando con calma, y cuando por fin concilié el sueño, lo hice con una certeza distinta. Al amanecer ya nada sería igual. Desperté antes de que sonara el despertador. No fue un sobresalto ni la ansiedad que tantas veces me habían arrancado de los sueños con el corazón desbocado. Fue distinto. Abrí los ojos lentamente como quien emerge de un río templado y me quedé mirando el techo iluminado por las primeras luces del alba. Hacía años que no sentía algo semejante calma. El silencio de la casa era distinto al de otras noches. Ya no pesaba como un recordatorio de soledad, sino que se expandía ligero, casi protector. Julián aún dormía, lo escuchaba roncar débilmente desde el salón donde seguramente había caído rendido en el sofá tras sus excesos de whisky y fanfarronería. Esa imagen de él descompuesto en la comodidad que creía eterna me produjo una extraña sensación de distancia, como si en un solo clic hubiésemos pasado allí a habitar mundos separados. Me incorporé despacio y caminé hacia la ventana. Corrí la cortina y dejé que la luz anaranjada del amanecer bañara la habitación. El cielo de Valencia se abría sereno sin nubes, como si nada anunciara el terremoto que estaba por venir. Y sin embargo yo lo sabía. Sabía que en cuestión de horas, todo el castillo de ilusiones que Julián había construido con tanto egoísmo se derrumbaría como un decorado de cartón mojado. Preparé un café sencillo en la cocina en silencio, cuidando de no despertarlo. Me serví la taza y regresé a mi habitación. Me senté frente al portátil cerrado, saboreando cada sorbo, como si fuera un ritual de victoria anticipada. El sabor amargo me resultó reconfortante. Era la confirmación de que estaba despierta, consciente, lista. Mientras bebía, acaricié de nuevo los trozos de la tarjeta rota. Habían cambiado de significado para mí. Ya no eran el símbolo de la humillación de la noche anterior, sino el recordatorio tangible de la fuerza que había recuperado. Una fuerza silenciosa tejida en la paciencia y en la claridad. Durante años había aceptado el papel de madre dependiente invisible, resignada a que mi hijo cargara con un título que nunca le correspondió. Pero aquella madrugada todo cambió. El peso de la historia de los sacrificios y del amor mal interpretado se transformó en determinación. Sentí que al fin mi voz volvía a pertenecerme. Dejé la taza vacía sobre la mesilla y me recosté unos minutos más. Cerré los ojos y respiré hondo. No era un sueño de venganza lo que me mantenía en calma, sino la certeza de que había hecho lo correcto. Julián necesitaba enfrentar la realidad, descubrir que la riqueza que tanto ostentaba nunca fue suya, que el poder que blandía como un látigo era apenas prestado. Me permití sonreír aunque fuera un gesto pequeño. Imaginé la escena, él, de pie en un banco o en un supermercado con la seguridad de siempre, entregando su tarjeta con ese gesto teatral. Y el golpe seco de la pantalla devolviéndole una transacción denegada, el orgullo convertido en hielo derritiéndose en su propio vaso de whisky. Esa imagen no me producía júbilo sino alivio. No necesitaba verlo sufrir,
Solo quería que por primera vez se mirara sin máscaras, que enfrentara el vacío que tanto se esforzó por ocultar con trajes caros y palabras altisonantes. Volví a abrir la ventana y dejé que el aire fresco entrara. El amanecer olía a sal y a tierra húmeda. Ese aroma tan común en mis días de juventud se sintió como un regreso. Me recordó quién había sido antes de permitir que el miedo me encadenara. Cuando escuché a Julián removerse en el sofá y maldecir en voz baja, comprendí que el día había comenzado. El tablero estaba dispuesto. Yo ya había hecho mi jugada, y ahora solo quedaba esperar a que él descubriera que todas sus piezas habían desaparecido. El sol entraba a raudales en la itatita habitación, iluminando los fragmentos de la tarjeta como si fueran cristales. Y con esa luz me preparé para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que el verdadero derrumbe empezaría en las próximas horas. El día amaneció claro con un sol tibio que acariciaba los tejados de Madrid. Julián se levantó tarde con la resaca pintada en la cara y la soberbia intacta. Me observó apenas al pasar hacia la cocina sin sospechar nada, convencido de que el mundo seguía bajo sus pies. Yo lo vi salir de casa con paso rápido, camisa impecable y ese aire de suficiencia que usaba como armadura. No tuve que imaginar demasiado lo que sucedería después. Me lo describieron más tarde, pero lo vi con tal nitidez en mi mente que parecía haber estado allí. Julián llegó al supermercado Gourmet en el barrio de Salamanca, ese donde todos lo conocían como cliente habitual. Entró saludando a la cajera con su sonrisa ensayada, llenando el carrito con carnes caras, vinos franceses y quesos importados. Era su forma de reafirmarse, de demostrar que el lujo era su derecho natural. Con el carrito rebosante se dirigió a la caja. Sacó de la cartera una tarjeta negra, su fetiche de poder, y la pasó por el terminal con un gesto seguro. Esperó el pitido de aprobación mientras hablaba por teléfono con un amigo. Sí, esta noche lo organizamos en mi casa como siempre. Lo mejor de lo mejor. El pitido nunca llegó. La pantalla del datáfono mostró 2 palabras rojas que le quemaron la vista. Transacción denegada. Julián parpadeó incrédulo. Con un gesto brusco pidió a la cajera que lo intentara de nuevo. Ella obedeció sin levantar la vista. El mismo resultado, denegada. La fila detrás comenzaba a impacientarse, y él sintió cómo las miradas se clavaban en su espalda. Sacó otra tarjeta, una dorada, y la deslizó con torpeza. El mismo mensaje. Un hilo de sudor frío le recorrió la frente. La cajera carraspeó incómoda. «Señor, parece que hay un problema con sus tarjetas». «Imposible», respondió él alzando la voz más de lo necesario. «Vuelva a pasarlas. Todas». Una a una cada intento fue rechazado. La fila se alargaba y los murmullos se mezclaban con el zumbido de las luces del local. Un anciano se cruzó de brazos, una mujer murmuró a su hijo que cambiaran de caja. El mundo de Julián comenzaba a desmoronarse frente a un puñado de desconocidos. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, se volvió pálido. El sudor le empapaba la nuca. Intentó mantener el aplomo, pero la voz le tembló cuando sacó el móvil y marcó el número de su banco privado. «Habla Julián Valcárcel. Mis tarjetas están siendo rechazadas. Quiero una solución inmediata». Al otro lado de la línea, el tono fue distinto al que esperaba. Ya no había la deferencia de siempre. La respuesta fue seca, formal. «Señor Valcárcel, su acceso como usuario autorizado y autorizado ha sido revocado. La única titular de las cuentas es la señora Clara Valcárcel». El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Los murmullos crecieron a su alrededor, aunque nadie conocía la verdad. Solo veían a un hombre trajeado rodeado de productos caros, incapaz de pagar. Humillado, en lo más básico en la caja de un supermercado, colgó el teléfono de golpe y se quedó unos segundos inmóvil, con las manos temblorosas, incapaz de procesar la realidad. Finalmente empujó a un lado el carrito lleno y salió con la cabeza agacha sin mirar a nadie, mientras las puertas automáticas
se cerraban tras él. Yo, en cambio, a kilómetros de allí, me encontraba tomando un café sencillo en una cafetería tranquila. Miraba por la ventana la vida cotidiana de la ciudad, mientras mi móvil vibraba con la confirmación que ya esperaba. El protocolo 0 se había ejecutado por completo. El sol brillaba sobre la acera y por primera vez en muchos años sentí que la calma del amanecer no era frágil ni prestada, sino mía. Y en ese instante supe que lo peor para Julián aún estaba por llegar. Me contaron después que Julián salió del supermercado como un náufrago, expulsado del mar con la vergüenza pegada y a la piel. Caminó por la acera de Serrano con el móvil en la mano, apretando los dientes, sudando, bajo el sol de mediodía. Necesitaba una explicación, una excusa, algo que devolviera el orden a su mundo. Marcó el número de su gestor privado con la seguridad de siempre, como quien espera que al otro lado alguien se incline con obediencia. Lo atendió el asesor de toda la vida, pero la voz ya no era la misma. «Buenos días, señor Valcárcel. ¿En qué puedo ayudarle?» «En que todas mis tarjetas han sido rechazadas. Todas. Estoy en la calle como un idiota. Quiero que lo solucionen ahora mismo». Hubo un breve silencio, el sonido de teclas en el ordenador, y luego la voz seca, precisa, cortante. «Señor Valcárcel, según nuestros registros, usted ya no figura como usuario autorizado en ninguna de las cuentas». Julián soltó una carcajada nerviosa. «Eso es imposible». «Mire bien. Debe de ser un error del sistema». El asesor respiró hondo antes de continuar. «No, señor. La orden fue emitida anoche con las credenciales de la titular principal, la señora Clara Valcárcel. Todos los accesos secundarios han sido revocados y los fondos transferidos a una cuenta de contingencia bajo su exclusiva gestión». Las palabras golpearon como martillazos. Yo lo imaginaba ahí con el tráfico rugiendo a su alrededor y el corazón golpeándole el pecho, incapaz de aceptar lo que escuchaba. «Pero esas cuentas son mías», escupió. «Yo las he manejado durante años». «Con respeto, señor Valcárcel, usted solo era usuario autorizado. El propietario legal siempre ha sido la señora Valcárcel». Su mundo se resquebrajó con esa frase. Lo que durante años había repetido como verdad, que él proveía, que él sustentaba, que él era el genio financiero de la familia, se revelaba como una farsa. No había nada suyo. Ni las casas, ni los coches, ni los relojes que se colgaba en la muñeca con orgullo. Todo había estado siempre en mi nombre. La voz del asesor permanecía impasible como la de un juez leyendo una sentencia irrevocable. «Si desea, puedo enviarle la documentación para confirmar la titularidad. Pero le adelanto que no hay error. La única beneficiaria legal de estos activos es la señora Valcárcel». El silencio que siguió fue largo. Pude casi escuchar su respiración entrecortada, el peso del derrumbe, aplastándole los hombros. Por primera vez en su vida no tuvo palabras. Finalmente murmuró: ¿Y yo qué tengo entonces? La respuesta fue devastadora. «Nada en nuestras instituciones, señor. ¿Puedo ayudarle en algo más?» Ese nada debió sonar como una lápida cayendo sobre su ego. Colgó sin despedirse, con la mano temblorosa y el rostro desencajado. Lo vi después en mi mente, apoyado contra un escaparate, sudando, mientras los transeúntes lo miraban sin saber que el gran Julián Valcárcel acababa de perderlo todo con una sola llamada. Yo, en cambio, estaba en una cafetería cercana al Retiro, con una libreta abierta y una pluma entre los dedos. Había esperado la confirmación con calma, sin prisa. Cuando mi móvil vibró con el correo del banco, respiré aliviada. El protocolo se había ejecutado a la perfección. El poder que había cedido durante años, pieza por pieza, volvía a mí en un instante. Sentí que la vida me devolvía no solo mi dinero, sino mi historia. Apoyé la pluma sobre la página en blanco y escribí mi nombre con pulso firme: Clara Valcárcel. Lo miré un momento como si fuera la primera vez que lo veía, y sonreí en silencio.
porque lo que había comenzado con un corte cruel de tijeras acababa de convertirse en el corte definitivo, que lo separaba de él, de todo lo que jamás había creído suyo. Y en esa certeza supe que lo peor para Julián aún estaba por desplegarse más allá de una llamada. Las noticias en ciertos círculos corren más rápido que el viento. No habían pasado 2 días desde aquel transacción denegada, cuando el rumor de la caída de Julián comenzó a circular entre sus amigos, esos mismos que siempre habían llenado su mesa, sus noches de copas y sus fines de semana en chalets de lujo. Al principio él intentó disimular. Llamó allá para algunos, fingió normalidad, dijo que todo era un malentendido bancario que se resolvería en horas. Pero la impaciencia de sus supuestos socios pronto dio paso a la desconfianza. Las llamadas dejaron de contestarse, los mensajes se redujeron a monosílabos y las sonrisas que antes lo recibían con entusiasmo se convirtieron en excusas para no coincidir. Yo lo imaginaba en cafés y restaurantes esperando a conocidos que ya no aparecían. El hombre que había construido su vida alrededor de una imagen pública descubría de golpe que aquella imagen se sostenía con alfileres. Sin dinero que mostrar, sin copas que invitar, sin cuentas que respaldaran su fachada lo que quedaba de él. Era un silencio incómodo que nadie quería compartir. Vanessa fue la siguiente en dar señales de fractura. Al principio se mostró altiva, como si lo que ocurría no le afectara, convencida de que Julián encontraría la manera de recomponerse. Pero pronto sus nervios comenzaron a traicionarla. En casa lo increpaba con reproches cada vez más hirientes. «Me prometiste una vida de comodidades, Julián. Me juraste que nunca volvería a preocuparme por nada». Y ahora, ¿qué le gritaba en discusiones que atravesaban las paredes? Ya no era la esposa que lo respaldaba en su soberbia, sino la mujer temerosa de perder el estatus que tanto disfrutaba. La ropa de marca, los viajes improvisados, los restaurantes caros. Todo eso estaba amenazado, y con ello se desmoronaba también la ilusión de un matrimonio que siempre había estado cimentado en el brillo superficial del dinero. En esas peleas, supe él, trataba de culparme. Decía que yo lo había traicionado, que yo había destruido la familia. Pero cada vez que Vanessa lo escuchaba, su rostro se crispaba con un rictus de incredulidad. No tardó en unir las piezas, no había sido yo quien había destruido nada, sino él mismo con su arrogancia y su dependencia absoluta de algo que jamás le había pertenecido. El derrumbe social de Julián no fue un cataclismo ruidoso, sino un lento goteo de abandonos. Una invitación que no llegaba a un socio que evitaba mirarlo a los ojos, una mujer que lo culpaba en la intimidad, mientras buscaba la manera de salvarse a sí misma. De pronto la casa, que siempre estaba llena de gente, se volvió un eco vacío, apenas interrumpido por discusiones y reproches. Mientras tanto, yo me mantenía al margen, observando desde la distancia cómo el círculo que lo había aplaudido se cerraba sobre él, hasta dejarlo solo. No sentía placer en verlo hundirse, pero sí una calma inevitable al confirmar lo que siempre había sabido: el dinero atrae compañías, pero la verdad revela quién se queda cuando éste desaparece. Y así, entre el abandono de los amigos y la traición silenciosa de Vanessa Julián, comenzaba Sirsa a entender que su caída apenas empezaba. La semana siguiente me armé de valor y marqué el número de don Ramírez. Su voz grave y sosegada respondió como si no hubieran pasado años desde la última vez que lo había escuchado. Le pedí una cita en su despacho de la calle Serrano, y él aceptó sin preguntas, como quien ya intuye la urgencia detrás de una llamada tardía. Al llegar me recibió con el mismo gesto sereno de siempre. Su oficina conservaba el olor a cuero y madera que me trasladó de golpe a aquella primera vez en que me habló del protocolo cero. Me senté frente a él y, con una calma que me sorprendió a mí misma, le relaté todo lo ocurrido.
La humillación de Julián, la tarjeta rota, el correo enviado en la noche silenciosa y la confirmación que lo había cambiado todo. Don Ramírez asintió despacio, como si cada palabra confirmara algo que ya sospechaba. Abrió una carpeta, tomó unas hojas y comenzó a hablar con precisión quirúrgica. Ha recuperado el control doña Clara. Ahora debemos consolidarlo. Cerramos accesos, revisamos propiedades y actualizamos disposiciones. Todo debe quedar blindado para que nadie vuelvase a tocar lo que le pertenece. Pasamos horas revisando cada detalle. Propiedades en Madrid y Valencia, cuentas internacionales, participaciones en fondos. Todo volvió a mi nombre de manera irrevocable. Cada firma mía era como un golpe seco contra los barrotes invisibles que me habían retenido. La tinta se convertía en mi nueva voz, la que había callado demasiado tiempo. Luego llegó el turno del testamento. Recordé las palabras de Ernesto, su insistencia en pensar siempre en el futuro, en proteger, incluso aquello que parece eterno. Con la pluma en la mano me detuve un instante. Julián. ¿Qué hacer con él? El abogado me observó en silencio, respetando el peso de mi decisión. Yo respiré hondo y escribí lo que había pensado durante noches enteras. Mi hijo no recibiría nada, mientras no demostrara un verdadero cambio. Ni propiedades, ni cuentas, ni joyas. Solo una cláusula condicional, un puente que él mismo tendría que construir, si alguna vez quería cruzarlo. Firme con trazo firme. El sonido de la pluma sobre el papel fue tan intenso que me estremeció. Comprendí que a veces el silencio de una firma pesa más que 1000 gritos, porque no hay discusión que lo deshaga, ni amenaza que lo doblegue. Cuando terminé, don Ramírez cerró la carpeta y me miró con una leve sonrisa mezcla de respeto y orgullo. Ahora su patrimonio habla por usted, doña Clara, y dice con claridad que nunca más será borrada. Salí del despacho con la luz del atardecer tiñendo la calle. Caminé despacio, sintiendo el aire fresco en el rostro. En mi bolso llevaba los documentos, pero lo más importante era lo que llevaba dentro, la certeza de haber recuperado mi voz. Y mientras avanzaba por la acera supe que pronto llegaría el momento de enfrentarme directamente a Julián. Sabía que el momento llegaría. Los rumores de su caída corrían por toda Valencia, y la rabia de Julián crecía como un animal acorralado. No me sorprendió escuchar la puerta de casa cerrarse de un portazo una tarde, ni verlo entrar en el salón con el rostro desencajado, los ojos inyectados en sangre y el gesto crispado de quien siente que el suelo se le abre bajo los pies. «¿Qué demonios has hecho, madre?», me gritó con la voz quebrada por la furia. «Has arruinado mi vida». Yo estaba sentada en el sillón con los documentos de don Ramírez, aún sobre la mesa. No me levanté ni me encogí ante su grito. Lo miré con una calma que lo desconcertó más que cualquier palabra. Lo único que hice fue recuperar lo que siempre fue mío. Respondí en un tono bajo pero firme. Julián apretó los puños. Daba pasos cortos por el salón como un león encerrado en una jaula. «Mentira», escupió. «Yo sostuve esta casa, yo te mantuve todos estos años. Tú no serías nada sin mí». Levanté la barbilla. Sentí como cada sílaba que pronunciaba se construía con la fuerza de años de silencios tragados. «Mantenerme tú a mí», dije despacio. «Julián, la fortuna que siempre exhibiste como propia salió de mis manos, de mis años de trabajo, de las inversiones que hice cuando tú apenas sabías caminar. Todo lo que tocaste estaba a mi nombre. Tú solo disfrutaste de un acceso prestado». Su respiración se volvió más rápida, como si buscara aire. «Me lo debes», rugió. «Yo soy tu hijo. Tenías que darme todo». Me puse de pie. No necesitaba gritar. Mis palabras eran suficientes. Te ordenaste a ti mismo creer esa mentira, Julián. Me ordenaste vivir sin tu dinero. Y lo hice. Resulta que nunca fue tuyo. El silencio se hizo espeso tanto que podía oír el tic-tac del reloj en la pared.
Julián me miró como si le hubiera asestado una bofetada invisible. Su orgullo se resquebrajaba delante de mí, no con golpes, sino con la verdad desnuda que le arrebataba toda máscara. ¿Así me pagas, madre?, balbuceó con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Condenándome a la miseria? No te he condenado yo, le respondí con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. Tú te condenaste cuando me convertiste en tu trofeo y borraste mi voz. Lo único que hice fue recordar quién soy. Se llevó las manos al cabello, desesperado. Daba vueltas sin rumbo por la sala murmurando excusas, reproches, frases sueltas que ya no tenían peso. Yo lo miraba y veía al hombre que había querido ser un rey, en un reino construido sobre arena. Finalmente se detuvo frente a mí con las lágrimas a punto de brotar, aunque no por dolor, sino por la rabia de perder el control. «No puedes hacerme esto», susurró. Di un paso hacia él lo bastante cerca como para que viera en mis ojos la decisión irrevocable. «Ya lo hice, Julián, y lo volverías a hacer, porque mi vida no depende de ti». Nunca lo hizo. No respondió. Solo dio media vuelta y salió de la casa, la puerta cerrándose con un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Me quedé de pie inmóvil, sintiendo que por fin había dicho lo que llevaba años guardado. La herida estaba abierta, pero también la verdad. Y supe que lo que vendría después ya no sería un enfrentamiento de gritos, sino de consecuencias. Los días siguientes confirmaron lo que ya era inevitable. La caída de Julián no era un accidente pasajero, sino una ruina en cámara lenta, meticulosa y devastadora. El primero en desaparecer fue el coche ese Mercedes reluciente que tanto le gustaba mostrar en cada esquina. Una grúa lo recogió a plena luz del día frente al portal, mientras los vecinos observaban desde las ventanas. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, y el banco no tardó en actuar cuando el acceso de Julián quedó revocado. Lo vi por la ventana de mi habitación de pie en la acera con el rostro desencajado, como si alguien le arrancara no solo un coche, sino su corona de rey improvisado. Después vino el turno del Rolex. Durante años ese reloj había sido su fetiche, la prueba que enseñaba como credencial de éxito. Lo vendió en una tienda de segunda mano por una fracción de lo que había pagado. Con el poco dinero que recibió intentó sobrevivir unas semanas, pero el brillo dorado que tanto había presumido terminó en manos de otro reducido al valor de unas cuantas facturas atrasadas. El golpe más duro fue el apartamento de Salamanca, su castillo de cristal con paredes adornadas y muebles de diseño. Dejó de ser suyo en cuanto la administración recibió mi orden de rescisión. El contrato, como todo lo demás, estaba vinculado a mi patrimonio. De un día para otro, Julián se vio obligado a recoger sus pertenencias en cajas de cartón, bajando las escaleras con la vergüenza de quien ya no puede sostener la mentira. Se mudó a un piso modesto en un barrio olvidado, lejos del bullicio elegante que lo había alimentado durante años. Un cuarto estrecho con paredes desnudas y muebles baratos fue lo único que pudo costear. Me lo contaron después, pero en mi mente lo veía claro. Julián sentado en un colchón mal colocado, mirando un techo amarillento, preguntándose en qué momento su vida dejó de pertenecerle. Vanessa no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. El amor que tanto proclamaba resultó ser apenas un contrato silencioso con el lujo. Apenas las tarjetas dejaron de funcionar y los restaurantes se convirtieron en recuerdos, comenzó a distanciarse. Primero fueron reproches, luego ausencias prolongadas y finalmente una maleta en la puerta. «No vine a esto», le dijo antes de irse dejando a Julián, con la rabia atragantada y el eco de la puerta cerrándose como un sello de abandono. Su círculo social, esos amigos que lo rodeaban cuando la champaña corría y los viajes se multiplicaban, desapareció con la misma rapidez con que había llegado. Nadie lo llamó, nadie lo defendió, nadie lo acompañó en su nuevo barrio. El hombre que se había vanagloriado de mantener a todos terminó solo, desnudo de todo disfraz, enfrentado a su propia sombra.
Yo lo observaba desde la distancia con una mezcla de tristeza y calma. No me alegraba verlo caer de esa manera, pero tampoco podía negarlo. Cada paso de su derrumbe era la consecuencia lógica de sus decisiones. Y en esa soledad forzada, sin coches, sin relojes, sin apartamentos, ni esposas complacientes, Julián se vio obligado a Ferret, a enfrentarse al único reflejo que quedaba, el de sí mismo. Y mientras él se hundía en ese nuevo silencio, yo comprendí que había llegado mi turno de decidir cómo quería reconstruir mi propia vida. Había pasado 1 año desde aquella noche en la que recogí del suelo los trozos de una tarjeta rota. 1 año desde que el mundo de Julián comenzó a resquebrajarse y el mío poco a poco empezó a reconstruirse. La vida, con su extraño equilibrio, me había devuelto no solo lo que era mío, sino también una claridad que jamás pensé recuperar. Ahora mi casa en Valencia no parecía un museo del ego de nadie, sino un hogar. Las paredes, antes cubiertas de cuadros elegidos para impresionar, habían sido sustituidas por fotografías familiares y obras hechas por manos amigas del barrio. La mesa del comedor, amplia y sencilla, estaba vestida con un mantel blanco bordado que me había regalado Teresa, la vecina que tantas veces me acompañó en silencio, cuando aún no encontraba la fuerza de hablar. Aquella noche la mesa estaba llena. Mis nietos correteaban alrededor con la alegría limpia de la infancia, mientras los vecinos se acomodaban entre risas y aromas de platos caseros. Había paella, ensalada fresca y un postre de naranjas con miel que yo misma preparé. La abundancia no provenía del lujo, sino de la compañía. Me senté en la cabecera y miré a mi alrededor. En cada rostro veía un pedazo del camino recorrido, la solidaridad de los vecinos que nunca me juzgaron, la ternura de mis nietos, la compañía sencilla de quienes entienden que la vida se mide más por la dignidad que por el dinero. Sentí que al fin aquella mesa era mía, no porque yo la presidiera, sino porque todos los que estaban sentados la compartían desde el respeto mutuo. A mi lado había una silla vacía. No era olvido ni descuido, la fiel había dejado a propósito. Una silla reservada, pero no garantizada. Era en silencio un mensaje para Julián. Mi hijo no estaba allí porque aún no había aprendido lo esencial, que el amor no se mide en lujos, que la familia no es un escenario para su orgullo, que la dignidad nunca se negocia. Alguno de los vecinos me preguntó si esperaba a alguien más. Yo solo sonreí y respondí: esa silla está reservada, pero solo si se gana el derecho a ocuparla. Nadie dijo nada más. El murmullo de la conversación continuó como si todos entendieran que algunas ausencias pesan más que muchas presencias. Mientras servía vino en las copas, recordé con nitidez la mirada de Julián aquel día, en que me enfrentó convencido de que podía seguir gritando, más fuerte que la verdad. Recordé también la soledad de su derrumbe, la huida de Vanessa, los amigos que desaparecieron, el barrio, al que se mudó con rabia y vergüenza. Todo aquello había sido necesario, no como castigo, sino como lección. No guardaba rencor. Lo que guardaba era una frontera clara. Lo amaba porque era mi hijo, pero el amor no podía ya ser sinónimo de sumisión. El amor verdadero exigía respeto, y esa silla vacía era el recordatorio de que si algún día decidía volver, tendría que hacerlo con humildad y honestidad. Mis nietos me interrumpieron con risas, reclamando un trozo más de postre. Se los serví con ternura, agradecida de que en ellos el futuro aún estuviera limpio, sin las sombras que habían marcado a su padre. En su inocencia encontraba la fuerza para no rendirme, para seguir creyendo que tal vez un día Julián entendería. Al levantar la vista vi la mesa completa, vecinos, nietos, amigos, personas que habían estado allí sin necesidad de títulos ni falsas grandezas. La silla vacía seguía en su sitio, paciente como una promesa suspendida en el tiempo. Y mientras el murmullo de la cena se mezclaba con el sonido de la brisa mediterránea entrando por las ventanas, comprendí que esa era la verdadera riqueza: elegir con quién compartes tu mesa.
Porque la sangre puede unir, pero es la dignidad la que decide quién merece quedarse. En el silencio de mi habitación al final de aquella jornada en que la mesa estuvo llena de risas y manos amigas, abrí el cajón de mi mesilla y saqué la pequeña caja de madera que había guardado desde hacía meses. Era una caja sencilla de nogal oscuro con las bisagras gastadas y un leve aroma a tiempo acumulado. Dentro descansaban intactos los 4 fragmentos de la tarjeta de crédito que Julián había roto delante de mí. Los observé a la luz cálida de la lámpara. El plástico estaba mellado en los bordes, los números incompletos, mi nombre seccionado, en 2 mitades. Durante mucho tiempo, aquellas piezas habían representado humillación, el momento exacto en que un hijo decidió tratar a su madre como un parásito. Pero ahora, mirándolos de nuevo, comprendía que habían mutado en algo distinto. Ya no eran símbolos de dependencia rota, sino amuletos de libertad. Cada corte que él creyó una victoria fue en realidad el inicio de mi renacimiento. En esos trozos no veía la derrota de una madre callada, sino la semilla de la mujer que volvió a alzar la voz. Pasé los dedos por las superficies ásperas y sonreí. Me descubrí agradecida por haberlos recogido aquella noche, en lugar de dejarlos en la alfombra. Si los hubiera ignorado, tal vez nunca habría tenido este recordatorio físico de hasta dónde llegué y de lo que pude recuperar. Son de alguna forma el mapa de mi viaje del silencio, a la dignidad de la sumisión a la claridad. Los guardé de nuevo con cuidado como quien protege un tesoro íntimo. No porque deseara recordarle a Julián su caída, sino porque necesitaba recordarme a mí misma mi victoria silenciosa. La vida me había enseñado que no siempre se trata de ganar con estruendo, sino de resistir hasta que la verdad se abre paso sola. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera la ciudad de Valencia respiraba tranquila bajo el cielo nocturno. Vi las luces lejanas de los edificios y escuché el rumor del viento en los naranjos. Todo parecía en calma, pero dentro de mí el movimiento era constante, el de una historia que ya no me encadenaba, sino que me impulsaba hacia adelante. Pensé en Julián, no con rencor, sino con la mezcla inevitable de amor y distancia. La silla vacía en mi mesa seguía esperándolo, pero no podía ser ocupada con orgullo o soberbia. Solo tendría sentido si alguna vez regresaba con humildad y respeto. Hasta entonces esa ausencia seguiría siendo necesaria como parte de la lección que ambos debíamos aprender. Cerré la ventana y volví a la cama. La caja de madera reposaba en la mesilla pequeña pero poderosa, custodiando los fragmentos de un pasado que ya no dolía. Apagué la luz consciente de que en esos pedazos se hallaba la prueba más clara de mi libertad, porque lo que un día me rompió no fue el final de mi historia, sino la semilla de mi renacimiento. Y esa certeza, más que cualquier riqueza o herencia, es el legado que he decidido guardar.